que me haya tocado charlar con vos. La verdad que un honor y hermosa tu obra y toda tu trayectoria artística tan multifacética, que la puedas compartir con nosotros es hermoso. Y bueno, voy a hacer una pequeña reseña de tu trayectoria. Cristina Liana Pérez es artista plástica, música, cantautora, investigadora y experimentadora visual. Egresó de la Facultad de Artes y Diseño. Estudió además escenografía, animación, canto, charango y producción audiovisual en Mendoza y Buenos Aires. Sus inquietudes artísticas y la búsqueda de nuevos aprendizajes la llevaron a realizar trabajos artísticos por diferentes lugares, investigando, exponiendo y realizando obra en espacios públicos, participando de bienales, ferias, foros, dictando talleres, charlas y clases maestras. Se ha desempeñado también como jurado provincial e internacional, tanto en la música como en el área audiovisual. Participó como música solista y en grupos en festivales provinciales, nacionales y de América Latina y de Europa. Además de Mendoza, ha vivido y trabajado en Buenos Aires y en ciudades del Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Alemania, España, Suiza y Francia. Desarrolla en paralelo su trabajo plástico y musical, fusionando en muchos de ellos diversas disciplinas artísticas, ya sea en producciones audiovisuales o performáticas. Tiene 25 años de experiencia docente en el ámbito formal y no formal. Ha participado como asistente de dirección de arte, guionado y dirigido una animación y un documental, que está en proceso. Colaboran además con música y la animación para este mismo documental. En su trayectoria hay más de 60 exposiciones individuales y 80 muestras colectivas, 4 CDs editados, 3 libros ilustrados y 3 becas de investigación y producción artística. Durante el 2016 integró el Movimiento Nacional Mujer Trova de cantautoras de la Argentina. En el pasado 2020 fue elegida como artista federal por la Dirección General de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación e invitada a participar del Festival Digital Federales Arte y Género, representando a Mendoza. Este reconocimiento se lo otorgó junto a otras artistas del resto del país en base a la calidad artística, al trabajo con perspectiva feminista y de la lucha por la igualdad de géneros, así como por el compromiso social y la militancia a través del arte. Actualmente difunde sus discos Fuego y Agua, Piedra y Sol y Simple Mundo Libre, donde sus canciones emergen de la raíz andina y desde ellas se proyectan con una función electrónica de ritmos latinoamericanos y del mundo. Nombran y defienden lo femenino, universal, cantan al vínculo sagrado con la naturaleza y le dan voz a la dialéctica entre los acontecimientos sociales, políticos y culturales. Bueno, como vemos, una enorme trayectoria y además muy variada, muy interesante artista. Y bueno, contanos, Cristina, un poco y mostranos, porque también sé que has preparado un material de qué viene esta charla específicamente y también cómo se relaciona con tus intereses y con tus búsquedas plásticas y no solo plásticas, sino también musicales. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida por el trabajo de Vero y también de Vale, que representan a esta gestión en la Facultad de Artes y que organiza toda esta semana tan interesante. Estoy agradecida por tener la posibilidad de mostrar algo de mi trabajo, o al menos de mis intereses, de un trabajo que está en construcción permanente y constante. Entonces, lo que quiero compartir es alguna de las cosas a las cuales he arribado en este trabajo de investigación que está en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que no es un trabajo cerrado porque estoy de alguna manera desentrañando un tema del cual no hay demasiada información. Hay que saber buscar las fuentes para poder hacer la construcción de este conocimiento, o por lo menos tratar de recuperar ese conocimiento. La ponencia se llama Sirena Mestiza y está basada en una iconografía que se encuentra en toda la cultura lacustre,
es decir, en las híbridas a partir del siglo alrededor del lago Titicaca, donde aparece en un lugar muy jerarquizado, en los frontis de las iglesias, la representación de la sirena, de una sirena tañendo un charango. Entonces, eh, a partir de ese encuentro, empieza a ver desde, digamos, desde mis intereses, tratar de comprender de qué se trata. Dado lo que contó ahora Vero, de mi trayectoria, eh, me encuentro en un lugar donde puedo, desde la música, desde las artes visuales, hacer otro recorrido, y desde haberme interesado desde la niñez, de sentirme, digamos, perteneciente a la cultura andina, con una gran raíz ancestral, de la cual no tengo demasiadas, ¿no? En general los mendocinos no tenemos demasiada información, y estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? Donde como niña tenía un montón de sentires, y hablo un poco de la infancia, porque en la infancia encontramos los intereses que después aparecen, que después nos van a acompañar en toda la vida, y que si estamos atentas y atentos a eso, realmente hace un camino de sentidos, un camino también de felicidad y de plenitud, porque lo que sentimos en la infancia está de la mano y en sincronía con el corazón, con las ideas y con los pensamientos, con las emociones y también con todo lo que somos. Y atendiendo a eso es pues que desarrollando todo un camino. Y Qué lindo esto en que decís, esa... perdón Cristina que te interrumpa, Sí, pero bueno, me interpela mucho lo que contás porque también es muy linda la forma y creo que esto que decís se relaciona a cómo vos te acercás al objeto de la investigación, que no lo haces como historiadora, no lo haces desde un punto de vista científico duro, en un sentido, abriendo comillas y permitiéndome sí, esta exacto. expresión, sino que lo haces desde una afectividad y una sensibilidad de artista. Y esto creo que es súper novedoso y es lindo destacarlo porque es otra forma de conocimiento que complementa por ahí las búsquedas arqueológicas o iconográficas duras, sino que Ujú. en tu búsqueda y en tu camino se entrecruza esta afectividad y esta sensibilidad que tenés como artista y esta forma de ver la vida que te permite aproximarse a tu objeto de investigación desde tu óptica particular. Exactamente, eso es lo que quiero marcar para un poco dar el contexto de cómo fui abarcando esta investigación. De lo cual estoy totalmente de acuerdo con vos, digamos, cuando uno hace investigación, tiene que servirse justamente de todo esto científico, desde la arqueología, desde la historia, desde la antropología, desde todo el conocimiento de, bueno, de todos los hechos históricos, y también que vienen desde el arte, ¿no? De la historia del arte. Pero nuestra, digamos, cosmovisión andina y cosmovivencia, digo, lo he transitado desde un lugar de la vivencia y la experimentación constante, ¿no? Yo me fui adentrando paralelamente, que me formaba visual y como música, eh, me fui adentrando a las fuentes que iban a nutrir mi obra y que han nutrido toda mi obra, ¿no? Eh, Desde una cercanía muy fuerte de esto que te decía de la cosmovisión andina, y con un gran anhelo de comprender cuál era ese bagaje, ¿no? Cuál era ese cúmulo de saber. Entonces, he podido caminar todo lo que se llama el camino del Inca, el Capacñán, o sea, desde lo que es Mendoza hacia el sur de Colombia, estudiando, trabajando en comunidades. Yo he trabajado en la selva, he trabajado en comunidades andinas, en comunidades amazónicas, he trabajado en complejos arqueológicos en el Perú,
cosa que mi formación se ha ido ampliando y he encontrado todos estos elementos que después han sido representaciones simbólicas como pinturas y como canciones y como performance, etcétera. Y también a mí lo que me interesa es poner en valor los hallazgos que te permite la investigación artística, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que uno se basa en todos estos datos, digamos, estas ciencias duras, como vos decías, podemos hacer un diálogo a través de la creación, porque en la investigación artística todo lo que se va manifestando a través de producciones simbólicas. La producción simbólica entonces tiene una génesis, la misma génesis de los mitos, ¿no? O sea, una semilla que dio vida a un mito, esa misma semilla da vida a un cuadro, a una canción, a una redacción, a una, no sé, a una hipótesis. Yo quiero ir mostrando, si vos me ayudas, Vero, algunas imágenes de un PowerPoint que van a ir también como desentrañando esto. La sirena andina es una representación, si vos querés podemos poner la Sí, primera ahí, imagen. ahí estoy buscando, voy a compartir pantalla y Ujú. ya vamos al Power. Me dicen, por favor, si lo ven bien. Ahí se está Bueno, abriendo. que también nos dé la posibilidad este conversatorio de poder charlar en la medida en que ustedes vayan teniendo inquietudes o que vayan apareciendo cosas que por ahí a lo mejor no se comprenden bien y a mí se me queda algo en el tintero para contar. Así es que tengan la libertad, siéntanse en confianza de interrumpir cuando quieran. Bueno, Ahí ven la bien la sirena presentación. mestiza es lo que yo propongo, ¿no? Es la investigación que yo propongo. Me acuño un término que también tiene bastante polémica, ¿no? Que es el concepto de mestizo, porque está visto a veces como algo, inclusive tomado como algo peyorativo, pero son términos que ya hemos podido trascender, ¿no? Desde ese concepto de, digamos, de lo mestizo, de lo impuro. En verdad que la historia de humanidad es una historia de mestizajes desde principio a fin, que no paran de seguir desarrollándose y tomando nuevas direcciones, nuevas connotaciones. Digo mestiza porque también hago referencia al momento que tañen las sirenas, porque las sirenas no aparecen solas cuando aparecen en la iconografía del siglo XVII. Las sirenas aparecen con un instrumento nuevo y mestizo, que es el charango. El charango es un instrumento que surge, aquí está la primera representación iconográfica de sirena. Está en Potosí, está en Bolivia, está en la iglesia de Salinas de Yocaya, que Yocaya es una localidad de Potosí, que queda como a casi 2 horas del centro de la ciudad. Y estas son unas, que inclusive estas sirenas hoy ya no están así, porque la iglesia ha sido restaurada y demasiado intervenida para el gusto de muchos conservadores y restauradores, ¿no? Pero bueno, son las cosas que suceden a veces. Estamos hablando de esta iglesia que está justamente en unas salinas y que aparece aquí esta imagen de esta sirena, que además no es una sirena idealizada, como en las que podemos encontrar en las representaciones de Occidente, ¿no? De Europa, de la vieja Europa, de las culturas inclusive grecorromanas. Es una sirena que tiene rasgos hasta nativos, ¿no? Y corporalidad nativa. Su cuerpo tiene que ver con del Ande. Eh, y siempre vamos a ver a la sirena acompañada de Guara, de la estrella, y de Inti y de Ki, de la luna y el sol. Estamos hablando de
representaciones de lo sagrado, de la naturaleza. Entonces, hablando de este instrumento, que es un instrumento que surge a partir de la colonia, primero como una imitación de la vihuela, ¿no? De una especie de guitarra que venía también del viejo mundo, que se trajo en los barcos, y surge como un instrumento primero como imitación, pero luego toma características tan particulares que se convierte en un nuevo instrumento con toda una familia. Entonces, hablamos de un instrumento mestizo y también hablamos de una figura mestiza, porque ya no es una representación con rasgos mundo, sino de mujeres, como decía, vivas. Y a la vez, ya la sirena mismo la sirena misma es un mestizaje, porque estamos hablando de mitad humanidad a través de la mujer, de lo femenino, mitad naturaleza, representada a través del pez, del mundo animal, ¿no? Entonces eso ya es una iconografía que ya tiene mucho mestizaje, ya habla de dualidades complementarias, humanidad, naturaleza, música, humanidad, también música, naturaleza, porque también estamos hablando de la música del cosmos, ¿no? Porque estas figuras están en relación a figuras tan fuertes como el Sol, la Luna y las estrellas, ¿no? Cuando vemos una representación de Luna, Sol y estrellas, estamos hablando del cosmos, justamente. Y en el mundo andino, quiero también les que en la comprensión, en esta cosmovisión, todo está unido, todo está relacionado. La humanidad con las plantas, o sea, las personas con las plantas, el sol con la comunidad. No hay posibilidad de entender digamos, la vida sin esa relación tan profunda entre los seres, ya sea familia, decimos la familia universal, ¿no? Por supuesto, lo sabemos, pero a veces nos olvidamos. O sea, la luna determina nuestra fecundidad, no solamente en la tierra, sino también a las mujeres y en las comunidades, ¿no? Los partos están influenciados por el cambio de luna. La semilla solamente puede germinar si en cierta fase de la luna. Eh, los fluidos están influenciados por esa luna, justamente por las fases de la luna. Entonces, los fluidos, no solamente la Tierra, sino nuestros fluidos. Hay una relación muy fuerte, estrecha entre todos los elementos. Y esto en un tiempo donde hay un contacto directo con la naturaleza es sumamente, digamos, esto es sabido, son verdades, ¿no? Son principios bajados del cosmos, comprendidos a través de la observación directa. Entonces, nos encontramos aquí, volvemos a la imagen, la podemos pasar también hacia la otra imagen de esta representación. Aquí también está la iglesia de San Lorenzo de Potosí. Vamos a ver aquí unas representaciones en la parte de arriba, un poquito más estilizadas que las primeras, ¿no? Estas, ¿por qué? Porque la de arriba pertenecen a la de San Lorenzo, que es posterior a las de Yocaya. También están en Potosí, están en la ciudad. Y vemos ahí Mamaquilla, Taita Inti, Ñañaiguara, ¿no? Las hermanas estrellas, en relación a las sirenas. Hablaba de que las sirenas estaban, siempre la sirena ha estado ligada a la música, ¿no? Entonces, sí tenemos una influencia de, por ejemplo, de la cultura grecorromana y las ideas platónicas en la representación de las sirenas en el Ande. Pero no es solamente la referencia a la cultura occidental la representación de la sirena, porque en nuestra cultura andina existía el concepto de sirena, no con el nombre de sirena, claro, que es traído de Europa, pero sí
La sirena está ligada al agua, está ligada al canto y está ligada al agua. Hay muchas representaciones en textiles. Si pasamos más imágenes en el PowerPoint, vamos a ver que hay huacos, que hay ceramios, son de Puno, por ejemplo. Por ejemplo, aquí ya hay representaciones, un poquito para atrás, porque ya hemos avanzado mucho, representaciones en huacos. Bien, esta es una representación de la iglesia de Puno, otra sirena, que es posterior también, pero está dentro del siglo XVIII. También Puno, estamos alrededor del lago Titicaca. Vamos a ver en muchas ciudades, Arequipa, Chuquisaca, Puno, La Paz, mm, Potosí, muchas Titicaca que tienen representaciones de sirenas. Si estamos alrededor del lago, de un lago que para nuestra cosmovisión andina no es un lago, es un mar, ¿no? Porque es una enorme masa de agua. En algunos sitios de Europa, lagos menores son llamados mar. Pero para nuestra cultura era Mamacocha, ¿no? La madre agua. Estamos hablando de una relación muy fuerte con el agua, con las fuentes naturales del agua. También está relacionado con las cuerdas, está relacionado con el charango porque hay elementos, en el mundo andino hay una tradición que es la de bautizar los instrumentos, porque los instrumentos son parte de la comunidad, son parte de la familia, no son objetos que se tocan o se golpean y que de las cuales sale sonido, sino son parte de nuestra forma de conectarnos con el mundo. La música está ligada a una ritualidad y a unas prácticas cotidianas. Entonces, en el mundo andino, por ejemplo, tenemos tradiciones de chayar y bautizar las cañas, ¿no? Los sicus, por ejemplo. Y el elemento que les da el espíritu es el viento o el aire, taita guaira, ¿no? Palabras en quechua, padre viento, taita inti, padre sol. Entonces, siempre en ese modo de entender esta unión con el todo, en el mundo andino se dice que hay una reciprocidad. El concepto de reciprocidad es el aini, en palabra quechua quiere decir esto, ¿no? La relación recíproca entre las cosas, el vínculo indisoluble que hay entre las cosas y entre los seres. Es un vínculo que se manifiesta de un modo simbólico a través, por ejemplo, de las ofrendas, de los pagos, de los rituales. ¿Cómo podemos hablar con el universo en su lenguaje? A través de los rituales y a través de las ofrendas. Entonces las ofrendas, conectarnos con ese mundo de manera simbólica. Entonces, todos conocemos, por ejemplo, una tradición, o generalmente todo el mundo conoce una tradición que se da en el mes de agosto, que es la festividad de Pachamama, Pachamaraimi, la celebración de Pachamama, donde se le da de comer a la tierra, donde se ofrenda a la tierra. Y esa ofrenda es el diálogo que tenemos con la tierra, es contarle a la tierra que estamos agradecidos por todo lo que nos da, por la vida. Y entonces ese modo de ofrendar es una constante en el mundo andino, y cuando, por ejemplo, los nuevos instrumentos llegan a la comunidad, se bautizan justamente para darles el espíritu que va a formar parte de la comunidad, ¿no? Indisoluble entre las personas, los músicos que tocan el instrumento y el instrumento, ese vínculo sagrado, ese vínculo de respeto. Entonces, como decíamos, en los vientos, en los sikus, es el aire. En los tambores, por ejemplo, si ustedes conocen tradiciones que por ahí no son del Andes solamente, pero no sé si han visto alguna vez, por ejemplo, una cuerda de tambores, cómo se templan con el fuego sobre la tierra. Bueno, el elemento que les da el espíritu es el fuego y la tierra. Pero las cuerdas están relacionadas justamente con el agua, así como nuestras cuerdas vocales están relacionadas con el agua, con nuestros fluidos. Entonces, ese elemento, cuando hablamos de
de charango hablamos de cuerdas, y cuando hablamos de cuerdas, hablamos de agua. Entonces, paralelamente que la sirena aparece en todas las iglesias alrededor del Titicaca, del lago, de nuestro mar. Saben, en el mundo andino el lago Titicaca representa las aguas primigenias. Es como el gran líquido, el gran vientre líquido amniótico de donde emergen. Entonces, podemos seguir haciendo estas lecturas, estas reflexiones, ¿no? Nos encontramos a sirenas tocando el charango alrededor del lago Titicaca. La sirena tiene que ver con el agua, tiene que ver con la humanidad. Está tocando un instrumento que es mestizo como ella, mitad naturaleza. Está tocando un instrumento que tiene cuerdas, se relaciona con el agua. El agua, esas fuentes naturales de agua, cuando cantan, se dice que cantan las sirenas, y cuando cantan es porque justamente son fuentes naturales de agua, porque si estuvieran contaminadas no cantarían, no cantan las sirenas en lagunas contaminadas o en ríos contaminados o en arroyos contaminados. Entonces estamos hablando de que si canta el agua, cantan las sirenas, y si cantan las sirenas, esa agua es un agua, una fuente pura de agua. En el mundo andino, como contaba, existe esa tradición de serenar y de bautizar los instrumentos. ¿Qué quiere decir serenar? ¿No? Poner al sereno, dejar toda la noche el instrumento para que, en el caso de los charangos, sea bautizado, sea templado, sea afinado por la sirena, que es el espíritu que habita las fuentes naturales de agua. Entonces, nos encontramos a la vez que la presencia de la sirena hace referencia también a esa tradición antigua que no conocemos demasiado, tal vez conocemos más la de los sikus o la tradición de los tambores, pero la tradición de afinar los charangos interviene el agua. Por eso es que existe en las comunidades, en lo profundo del Andes, todavía, aunque se va perdiendo, sí, pero existe la práctica de ofrendar a la sirena, de llevar el instrumento cerca de una cascada de agua donde se sabe que están las sirenas, o en una laguna o en un arroyo, el espíritu de la sirena puede afinar el instrumento a través de esa ofrenda. Por supuesto que es una ofrenda en la cual se llevan elementos rituales, elementos simbólicos muy fuertes, como la hoja de coca, como las flores, como la bebida, una bebida fermentada que puede ser chicha, donde además se carga de intenciones y se deja allí durante toda la noche, durante todo el sereno, a que la sirena lo pueda encantar y lo pueda afinar, ¿no? Entonces se cuentan inclusive tradiciones de ofrendas a las sirenas, donde después mucha gente, anécdotas, ¿no? Donde mucha gente que no sabía tocar el instrumento, después de que un instrumento es serenado, después de que un instrumento es bautizado por la sirena afinado, el dueño del instrumento toca sin haber aprendido, ¿no? Sin haber estudiado, no se cuentan muchas historias de eso. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar un poquito más las diapositivas del PowerPoint, las imágenes, que quiero contarles algunas otras cosas. Bueno, esta es una imagen de Huamán Poma de Ayala, la anterior. Esa es la del huaco, esa es la del vaso alquero, la anterior, esa que dice canciones, ¿no? Si ven esta imagen de Huamán Poma de Ayala, no sé si conocen a Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala fue un cronista mestizo, que en épocas de la colonia, de la llegada a la colonia, él estaba presenciando la destrucción que decía de su raza, ¿no? Y estaba seguro de que el rey
de que Felipe no sabía lo que estaba sucediendo en Indias, ¿no? Estaba seguro que una persona que creía en Dios no podía avalar la matanza de la población, ¿no? De lo que se llamaba, ¿no?, el Nuevo Mundo. Entonces, en una especie de una empresa como para salvar su cultura, escribió una crónica, ilustró con toda la historia del Incario, y en ella aparecen ya las sirenas, ¿no? Estamos hablando del 1600. Aparecen las sirenas ya dibujadas en este lado, ¿no? Y en relación a la música. Bueno, por eso quería mostrar esto. Es esa de Guamán Poma de Ayala. La pueden revisar en internet. ¿Seguimos? Esa ya la vimos, es un huaco, es los antecedentes también de acá de la cultura inca, la representación siempre ligada a la sirena y el charango o las guitarritas. Estos son charanguitos que están ofrendados a las sirenas. Seguimos. Seguimos. No es tan importante. Ah, también la anterior, para no pasarla tan rápido, son, por ejemplo, representaciones hay una tradición, un mito antiguo en la cultura andina, en la génesis de la cultura andina, que se dice que Tunupa, que también es Cha, que es el padre del Incario, emergió de las aguas primigenias del Titicaca con sus esposas las sirenas, Umantu y Quesintu, dos hermanas. Entonces, esa historia se recrea. Esa historia fue ocultada, fue, digamos, por la colonia española, porque no podía aceptar, ni podían aceptar que hubiera un origen que tuviera que ver con una bestia, ¿no? ¿Cómo puede ser que los incas vinieran de, una nación bestial, decían ellos, ¿no? Mitad mujer, que ya era pecado, mitad pez, mitad bestias, decían directamente, ¿no? Pero bueno, ese es el origen de una tradición que después encuentra otros sincretismos. Tunupa se sincretiza con Viracocha y con San Bartolomé también, con algunos santos, y las sirenas se sincretizan con la Virgen de Copacabana, que es una virgen muy, digamos, es un culto muy fuerte en todo lo que es bueno, justamente la cultura lacustre, ¿no? En torno al Titicaca, es la Virgen de los Peces. Antes se hacían ofrendas a las sirenas, que es Cintu y Mantu, que son nombres de peces también en el lago Titicaca. Hay muchas historias de sirenas en el Titicaca, hay muchísimas historias de sirenas. Gente que ve sirenas, ¿no? Gente que, o sea, relatos muy vívidos de mucha gente, ¿no? Que dicen que han visto sirenas. Yo me he encontrado en este trabajo de investigación, he hecho muchas entrevistas en Perú, en Bolivia, inclusive en el norte argentino, tenemos muchas historias que no conocemos. Todo esto es un proceso, ¿no?, que se va a convertir en un documental y en un libro. Quiero contarles algunas de esas experiencias, pero y ya vamos a ver un videíto que tengo de parte de ese material. Entonces, ¿cómo es esto que decíamos al principio? ¿De qué manera yo puedo dialogar con algo que pasó hace 500 años? ¿No? ¿De qué manera yo puedo seguir encontrando sentidos, recreando? Los artistas somos, pero expertos en eso, recreamos y recreamos constantemente nuestro pasado para poder encontrar pistas de nuestro presente. ¿Por qué? ¿Qué son las representaciones simbólicas en nuestro mundo de sentidos, en la humanidad? Es el trabajo del inconsciente, ¿no? Son los arquetipos, es el modo en que nosotros entendemos como humanidad de poder narrar nuestra historia sin que tengamos que ser literales, ¿no? Porque
eso ha estado presente desde siempre. ¿Qué es lo maravilloso de la construcción de los símbolos? Que podemos encontrar en ellos una armonía de inclusive conceptos opuestos que, que pueden convivir en un mismo símbolo, ¿no? Y además también nos proporciona el símbolo la posibilidad de ser leído en cualquier época, historia. Entonces, nuestra memoria personal es tan limitada, es muy pequeña, pero nuestra memoria ancestral es infinita. Entonces, como humanidad, nosotros elaboramos símbolos, hacemos construcciones simbólicas para que soporten el tiempo y tras cualquier cultura de cualquier momento, porque sabemos que a medida que pasan los años hay cosas que se pierden, sentidos y significados que se pierden, pero el símbolo queda inmóvil de alguna manera, y nosotros podemos volver a él una y otra vez pasando cientos de años, ¿no? Y eso es lo maravilloso también, ¿no?, del símbolo. Bueno, entonces, volviendo a esto, las representaciones de los artistas, la recreación de los artistas de estas iconografías nos permite a nosotros poder oxigenar los sentidos, poder encontrar nuevas lecturas. Y yo creo que hoy estamos en posición, dado el tiempo, en poder encontrar inclusive lecturas que el patriarcado, porque no nos olvidemos que que la colonia trajo una visión patriarcal del mundo, en el cual no solamente hubo genocidio, conquistas de, digamos, de los metales, ¿no?, del oro y de la plata y de todos los bienes que habían aquí cuando llegaron los españoles y otras colonias, ¿no?, sino también se impuso una mirada patriarcal que destruyó y del cual provocó fisuras y heridas en una concepción distinta del mundo, ¿no? Eh, no quiero yo tampoco pecar, como algunas personas han hecho, de idealizar una cosmovisión, pero sí tenemos que rescatar algunas cosas, ¿no? Esa posibilidad de diálogo con la naturaleza que hemos perdido y que podemos siempre acceder si estamos dispuestos a transformarnos. Hoy tenemos también la posibilidad de que el mundo ha dado un giro donde tratamos por distintos medios de encontrar un equilibrio entre, no solo entre los géneros, sino entre la diversidad que somos, que ni siquiera ya somos dos géneros, no somos tantos, tantos, pero el equilibrio entre las miradas, para no someter a las que no están en acuerdo con la visión hegemónica del momento, ¿no? Para, para darle un parate a la violencia en la que ejercemos cuando hay una visión distinta de las cosas. Hoy seguimos plagados de conflictos y de guerras por justamente no poder respetar eso. Y se supone que somos una humanidad avanzada tecnológicamente. Adolecemos todavía de la comprensión de lo que somos como humanidad, como especie. Y bueno, pasamos un poquito a otra diapo que quiero contar otra cosa. Bien, aquí vemos la referencia en la anterior al agua, a la sirena y al charango también. Son, por ejemplo, estas, bueno, son cerámicos, pero la anterior era un flyer de, bueno, de los conciertos de charango, de los encuentros de charangos que hay, donde se usa la imagen de la sirena, ¿no?, en relación al charango, porque es la sirena la que afina el instrumento, es la sirena la que le da la relación con el agua. Pasamos a otra imagen. Quiero que quede alguna, no estoy segura, después de esta. Ah, sí, estas son fotografías que me prestó una artista de Bolivia que se llama Guara Vargas.
Y fíjense ustedes, les quiero contar que lo vamos a ver en un videíto que vamos a pasar ahora. Hay historias donde se dice que las sirenas, cuando salen del lago, en La Paz vestidas de cholas, de cholitas, ¿no? Y siempre cuando salen las sirenas y salen como cholas, aparecen como cholas en la ciudad, se dice que están anunciando algunas catástrofes, ¿no? Están diciendo de algunos cambios climáticos fuertes. Hay muchas historias que ha visto a sirenas como en forma de cholas, ¿no? Eh, tienen unos broches especiales que las distinguen. Quería hablar, antes de que se me pasara, porque es tanta la info, que cuando esto de los sincretismos, hablando de la Virgen de Copacabana, este es el charango que hizo Gabriela Perulán, que está presente aquí, es un charango que yo encargué a Gabriela, que es una de las pocas mujeres especialistas en charangos en el país. Aunque hay muchas constructoras de charango, yo me he encontrado en Bolivia, conociendo, recorriendo, por ejemplo, pueblos de construcción, donde las mujeres construyen el charango, pero son sus... ¿no? Entonces, también allí hay un montón de trabajo por hacer, ¿no? Y de comprensión de esas prácticas. Este es un charango que cuando empecé con todo lo de la sirena andina, me di en mi historia personal que la sirena ya me había tratado de, de contar algunas verdades y yo la había rechazado, pensaba que era una iconografía foránea, ¿no? Hasta que por eso para mí fue tan impactante cuando yo me encontré con la representación de la sirena andina, digamos, sirena charanguera, cuando la vi en las iglesias del siglo XVII, dije, ¿qué tiene que hacer la sirena? ¿Qué tiene que ver la sirena con el charango? La sirena, que es un iconografía del viejo mundo grecorromana, con el charango, que es un instrumento tan propiamente andino. Bueno, no conocemos nada, nada de nuestra historia, ¿no? Y ahí me doy cuenta que, bueno, que nosotros tenemos sirenas desde mucho antes, que es la representación del espíritu del agua. O sea, el agua tiene un espíritu con el cual nos relacionamos, y es un espíritu en el cual estamos en crisis hoy. ¿Quién puede decir que no estamos en crisis con el agua? Nosotros aquí en Mendoza hemos tenido que luchar por una ley que ha intentado bajarse y destruirse, y que tiene que ver con conservar las fuentes naturales de agua y una fuente natural de agua para todos los seres vivos. Entonces, en el mundo es lo mismo. Hoy el agua, estamos en conflicto con el agua, es uno de los grandes conflictos. Yo creo que las representaciones de la sirena en el mundo andino tienen que ver con relacionarse sanamente, ¿no? Está mostrando la relación con el mundo, con ese mundo del que hemos, con ese líquido, con ese fluido que nos da vida. No nos olvidemos que nosotros nacemos de un vientre donde estamos nadando cual peces en un líquido que nos nutre, que tiene toda la vida, todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, la historia se recrea, nuestra historia de vida se recrea a través de los símbolos. A veces pensamos que son referencias mitológicas, ¿no? De una historia, pero es una historia de vida. Todo el tiempo estamos narrando como humanidad, desde principios de los tiempos, cómo venimos al mundo y para qué venimos al mundo y con qué elementos nos relacionamos que nos hacen identificarnos con ese mundo. Eh, y esa es la memoria que hemos perdido. Y ese es el conflicto que aparece, porque si no podemos defender el agua, si no la sentimos propia, si no la sentimos vida, pues van a venir quienes tienen intereses de muerte
a quitarnos esa representación de la vida. Bueno, quiero mostrar el videíto para mostrarles también lo que tienen algunas personas, la historia de sirenas. Vamos a escuchar a Liliana de la Quintana, que es la que escribió La Abuela Grillo. No sé si han visto la animación de La Abuela Grillo. Es una ¿Qué animación sabes que nos maravillosa pueda que ayudar habla en del este agua. camino de búsqueda en Bueno, relación aquí al está. mito de la sirena, en la relación con el charango o los mitos de sirenas en la cultura andina, lo que vos conocés dentro de Bolivia? Perfecto. Bueno, la mitología indígena en Bolivia es riquísima, realmente yo creo que es un patrimonio que aún hoy, que con los grandes cambios políticos y sociales que ha habido, no tiene la difusión que debiera, ¿no? En la mitología de los pueblos indígenas están presentes estos seres acuáticos. Todo el tiempo hay una referencia a ellos. En relación al área andina, lo más conocido son las dos sirenas, Quesintu y Umanto, del lago Titicaca, de una tradición oral muy antigua y que se ha ido modificando también de acuerdo al momento histórico o algo alguna catástrofe incluso que ha ocurrido en el lago, ¿no? Entonces, estos dos personajes tienen una característica como conocemos en el mundo occidental, que son mitad mujeres y mitad peces, ¿no? Pero también, por otro lado, encontramos a los serenos, sirinos, que también los llaman así, y es el personaje masculino. Y ambos asociados, quién sabe, yo creo el masculino es el que más asociado está a la música, ¿no? Los músicos saben que para poder templar su instrumento hay que ir a dejar al sirino. Y ambos, sirinos y sirenas, están absolutamente conectados con las fuentes principales de agua. Acá en Bolivia se conocen muchos juturis. Los juturis son estos huequitos en el suelo que son como el origen, el hueco creacional, es un agujero creacional de donde sale el agua y que tiene un sonido muy especial incluso, ¿no? Que es en plup, plup. Ese es el sonido por el cual uno reconoce, es como una vertiente, ¿no? Y estos juturis generalmente son el inicio de las numerosas vertientes también que hay. Y estas vertientes, no todas por supuesto, son las que tienen la virtud en la que viven estos seres y que pueden templar los instrumentos. En el caso de Quesintu y Umanto, yo siento que por las lecturas que hemos hecho, tienen otras cualidades además de la música, ¿no? Ellas están muy asociadas, como todos los dioses andinos también, pueden ser buenas y pueden ser malas. Pueden ser buenas en tanto haya una buena cantidad de pescados, una buena cantidad de peces que otorgan a los habitantes que viven alrededor del lago, pero también puede causar inundaciones, ¿no? Algo ha hecho el ser humano que ha desequilibrado este medio ambiente y cuando ellas salen es que se produce una inundación, por ejemplo, ¿no? Y esto hemos escuchado directamente cuando el año 86 te comentaba que se inundó, que subieron las aguas del Titicaca de una forma muy alarmante, se perdieron todos los cultivos alrededor y los propios habitantes cuando hacíamos la entrevista nos comentaban algo hemos debido hacer mal, ¿no? Para que esto ocurra y que las sirenas están enojadas un poco. Y por otra parte, también en la mitología urbana están asociados a los deslizamientos, a estos
derrumbes, donde la tierra es muy suelta y obviamente con bastante agua también de por medio. Entonces, comentan que cuando las sirenas vienen a la ciudad son unas dos cholas hermosas, ¿no? Con toda la vestimenta y todo, pero también tienen como algo temeroso en el rostro, uno teme cuando están ellas, porque también están asociadas, como te digo, a este fenómeno de los derrumbes. Entonces, eso te podría decir respecto al mundo andino, pero también encontramos a los hichis, que son los espíritus y guardianes de los animales en la parte oriental. Bolivia tiene un 60% de territorio amazónico. De pronto Bolivia siempre se asocia a llamitas, nevados, ¿no? Sí. Pero sí tenemos 60% de territorio amazónico y que por supuesto aquí también en los pueblos de tierras bajas, en los pueblos indígenas, también hay muchos mitos de creación incluso sobre las sirenas, ¿no? Por supuesto que hay una asociación muy fuerte con los delfines rosados de agua, en el caso amazónico. Como en el Perú. Como en el Perú un poco, sí. Realmente dicen, a veces los delfines se convierten en las sirenas y todo esto, y ese es por una parte. Y en la parte oriental, en la parte de la Chiquitanía, los pueblos indígenas que habitan allá, los chiquitanos, también tienen este personaje muy presente y las sirenas son las que están protegiendo las vertientes, ¿no? Son las protectoras de las vertientes y también, por supuesto, las protectoras de los seres acuáticos, sobre todo de los peces. Liliana, ¿y qué piensas tú en relación a la función del mito que tiene no solamente para los pueblos originarios, ¿no? Y estos pueblos como los Urus, sino qué sentido tiene, qué piensas tú, qué sentido tiene poder valorizar ese mito hoy? Mira, yo creo que el mito es un género de lo más completo que hay literariamente, políticamente, en el cual podemos encontrar pues los profundos significados filosóficos, sobre todo frente a la creación, ¿no? Cómo se creó el sol, cómo nació la luna, cómo nació el ser humano, cómo es un poco la Biblia. La Biblia es un mito, es la Biblia católica cristiana. Entonces los mitos en los pueblos indígenas, generalmente de tradición oral, constituyen estos relatos maravillosos, extraordinarios, para responderse a las principales preguntas que nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué está el sol ahí? ¿Por qué está el trueno? ¿Qué función tiene el trueno? Y todo esto se va acomodando para plantearse una serie de reglas morales, sociales, ¿no es cierto? No puedes hacer esto porque el sol se va a enojar, tiene que ver obviamente con incesto también, la prohibición del incesto o el respeto a la naturaleza, ¿no? Fundamentalmente yo creo que es este equilibrio que los pueblos indígenas tienen a partir de esta relación con los diferentes seres que nos rodean. Todo tiene vida. Con todo nos relacionamos, desde las piedras, el viento, los árboles. No somos nosotros los reyes de la creación como en la religión católica. No somos los que vamos a dominar la naturaleza. En este caso es todo lo contrario. Tenemos que entrar en pactos, tenemos que entrar en rituales, tenemos que entrar en agradecimientos para poder lograr una vivencia armoniosa. Entonces el mito es el sustento, estas historias que nos permiten esta relación, ¿no? Como te digo, el agua, la piedra, el viento, el sol, entonces son fundamentales. Maestro, quería preguntarle, ¿usted piensa que se puede participar de alguna ceremonia de serenado? ¿Eso se sigue practicando? Mira, esto a veces es un más privado, le diré, porque los interesados pueden hacerlo.
como es un asunto espiritual o así, un asunto tradicional, incluso se cree en las deidades mucho más sobrenaturales. Y entonces generalmente el que hace estos ritos o ceremonias, podemos llamarle, son personas muy interesadas, excepcionales son los que tienen que hacer. Yo soy artista, digamos, soy charanguero, quiero serenar mi charango. Y entonces debo saber dónde existe un río o un lago con sirenas. Hay muchos lugares aquí. En los pueblos generalmente tienen su lago o tienen su río, donde tienen sirena. Creen que hay sirena ahí. Y entonces de esa manera viaja aquí tenemos, justo al ir a San de Ocay está pues, el puente del diablo. Y por ahí está pasando el río. Y se piensa que ahí vive la sirena. Y entonces el músico tiene que ir con su charango, pero tiene que llevarse a un yatiri, a uno que sabe hablar con los Andes, sabe hablar con los cerros, se comunica, con la cosmovisión se comunica. Y entonces él sabe todos los espíritus que abundan ahí en la naturaleza y convoca a él. Y hay que ir un día que tenga luna llena, una noche de luna llena. Y antes de carnaval. Sí, antes, porque se dice los demonios que abundan, ¿no ve? Bueno, y entonces, junto con él, tienen que hacer sus ofrendas a la Madre Tierra, hay que perdonarse, hay que pedir permiso para algún trabajo de este tipo. Y entonces el yatiri abre el camino. Y entonces el charanguista con su charanguito, como tú decías, la hoja sagrada, con la hoja sagrada, envuelto puede ser uno de sus ponchos, tiene que ponerle a la orilla del río. Y él tiene que esperar 12 de la noche, más hasta el amanecer tiene que estar ahí, velando. Pero claro, se duerme todo y todo, piensa que la sirena sale del río y le pone su encanto al charango. Le impregna, ahí dicen los escritores, le templa, le afina, para que tenga una voz maravillosa el charango. Y entonces pasa al día siguiente, se coge, pero evidentemente el charango ya tiene su encanto, la sirena ya lo ha encantado. Y de esa manera lleva y su charango suena una maravilla. Pues. Ese es el rito que se hace. No puede ir solo, no puede ir cualquiera como jugarreta, como turista, nada de eso. Y maestro, eso para algunos charanguistas que queremos como revivir esa tradición con mucho respeto, ¿no? No por una cuestión de serenar el charango así como una cosa, como un adorno, sino como un compromiso con el mundo andino. Exacto. Con la tradición. Sí. ¿Eso es posible encontrar un yatiri? ¿Es posible hacer esa ceremonia, rescatarla claro. y revivirla para que no muera? Exacto. Se han dado casos aquí que no solamente el charango propio, incluso hacen serenar los otros instrumentos antes de que haya el carnaval justamente, para que el carnaval utilicen y tengan su encanto de sonar bien el charango, es decir, los instrumentos nativos. Eso también, hacen serenar instrumentos nativos de viento, también, porque su encanto está para esperar el carnaval, porque el carnaval, pues los católicos vienen, dicen que el diablo se anda suelto. No, el carnaval es una fiesta especial, especialmente en el área andina. ¿Por qué? Es el momento de enamorar, es el momento, las campesinas adolescentes hacen su primer baile en el carnaval, las chicas adolescentes. Van con su mamá, van con su familia y buscan al varón, a un elegido. O el varón también hace su primer baile.
sale con su charanguito pues a encantar a las mujeres y sale a enamorar. Y entonces ahí es donde se conocen, es el primer encuentro del adolescente, porque va a formar su familia y va a tener un fruto que la naturaleza le va a dar, que es el hijo. De paso, los que van en el carnaval, se baila ¿para qué? Para agradecer a la naturaleza porque te ha dado los frutos de su vientre, a la Pachamama, Madre Tierra es esa. De ahí sale todos los alimentos y eso adoran. Eso es el carnaval, se alegran, se ponen de color, se alegran, los llegan con pétalos de... Aquí antes del carnaval hay una fiesta que se llama las compadres, llegan del campo, las indiecitas traen pétalos de las flores. Con los pétalos tienes que vos ver la bendición, la buena esperanza. Tu casa también puedes, en vez de una mistura que de papel, sino con pétalos de colores. Esperas vos, porque la naturaleza te da la vida, te da el hijo, te da las verduras, todo te da. Y gracias, por eso se respeta la naturaleza aquí, no se tiene que degradar, no se tiene que talar el árbol, todo es aquí así, pues sagrado. Ay, cuéntenos por favor, don Porfirio, la tradición. Es una, claro, desde nuestros abuelos hasta hoy a veces comentan, hablan, ¿no? Pero claro, yo no participé de eso, ¿no? Pero solo los que, más que nada los que aficionan instrumentos como arpa, violín, guitarra, ellos dicen, tenemos allá en una cascada, una caída, se llama Plato Jucha. Es un tipo platito, es en una laguna que tenía una caída. Entonces ahí existían las serinas. Ajá. Los muchachos, los jóvenes que aficionaban a tocar arpa y violín y guitarra, llevaban a ese sitio una ofrenda más, ofrenda de flores, frutas y chicha y trago, ¿no? Lo que es el primero chicha, el primer trago, ¿no? La coca y los flores. Dejando con todo eso, los instrumentos dejan a mediodía o medianoche. Dejando se retiran, ¿no? A otro lado, más o menos lejos, como 50 o 100 metros. Ah, no tiene que estar en presencia, No está. tiene que dejar solito. Tiene que dejar los instrumentos. Entonces ya más o menos dentro de 2-3 horas regresan. Entonces los instrumentos ya estaban ya total, y también a veces sí escuchaban los sonidos, los garaos, cantos, o también los toques de arpa, y guitarra y violín, ¿no? Los sonidos. ¿Y charanguitos también por acá? Sí, charanguitos. Ah, bien. Entonces todo eso, entonces regresa. Entonces todas las arpas, el violín o guitarra que sea, ya estaban bien afinados. Ya bien. como para tocar nomás ya. La sirena. Entonces, ¿quién puede ser? Entonces, Claro. ahí dicen pues, las serinas. Los cantos, a veces escuchaban con cantos, los voz de mujeres más que nada. No, bien finos. Entonces, por ahí a veces decía, existen las serinas. Entonces, serinas, pero siempre decía, soñaban también cuando pasaba por borde de laguna, o de esta caída, entonces siempre hacían sueños o revelaciones, ¿no? Una chica o algo así, entonces eso es la serina, existe la serina ahí. ¿Vero? ¿Puedo parar? Ahí. Paramos ahí para que... Y volvemos. No sé cómo lo están viendo ustedes, pero yo lo veo así como un poquito con la señal un poquito se va cortando. Espero que lo hayan podido ver bien. Es más largo, pero creo que
yo lo que quería es que escucharan los relatos, ¿no? Por un lado, esto de la representación iconográfica en los frontis de las iglesias, donde la sirena es un elemento que tiene una jerarquía como podría ser la representación de la divinidad, de ya sea Dios o la Virgen María o Jesús, ¿no? O el Espíritu Santo, porque es la representación de las fuentes naturales de agua, de la madre agua, ¿no? Y está relacionada con el cosmos, el sol, las estrellas y la luna como, como divinidades, como lo sagrado que determina la vida en la tierra, la importancia que tiene en la vida en la tierra, ¿no? Esos padres, madres, esos hermanos mayores, ¿no? Esa comprensión tan profunda de la naturaleza y tan relacionada con la vida y todo con ese sentido de esa sacralidad. Y después las historias, ¿no? Las historias, lo último que vimos es la representación de Don Porfirio, que es un artesano de Ayacucho, en Perú, donde también se escuchan historias de sirenas, la entrevista a Liliana La Quintana, que es de La Paz, pero que ella conoce todo el mundo mitológico de andino, amazónico, y después también el relato de don Cristóbal Corso, que es un historiador, músico, artista plástico, que también ha investigado sobre las sirenas. Son tres personas que he elegido en el camino, pues, pero son muchas más, que narran sobre esto, la representación iconográfica de la sirena y esa iconografía y cuál es la relación del charango con la sirena, ¿no? Entonces se habla ahí de eso, del bautizo, del bautismo, del serenado, del charango, como una tradición, como una práctica en el mundo andino. Cuando decimos al mundo andino hablamos de lo que es el noroeste argentino, lo que es el norte chileno, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? En todas ellas existen historias de sirenas. En muchas de esas comunidades historias de sirenas. Y todavía está vivo, todavía esas tradiciones están vivas en nuestro Sí, eso mundo. es algo impresionante, porque estamos hablando de, no sé, los retablos de iglesias hechos en el 1600 y que todavía el icono de la sirena sea algo que está vivo y a lo que los músicos acuden para realizar este ritual de Sí, serenamiento es realmente sorprendente. Un tema que es lindo es y es que algo que en esta iconografía de las sirenas, los sí, pechos de las sirenas sí, siempre se ven a pesar del charango. Eso es algo que me llamó la sí, atención y que, bueno, vos hablabas de los símbolos, ¿no? Y de cómo es este símbolo femenino de que también, supongo que también tiene que ver con la fertilidad y con distintos rituales propiciatorios del sustento y de la relación con la naturaleza, también se podría llegar a leer en estos pechos de mujer que aparecen atrás del charango. sí, porque uno de los elementos que más identificamos su voz es el agua, su canto es el agua, y el agua, aunque digamos el agua es femenino, ¿no? Es madre de vida, es dadora de vida, nutre, ¿no? Nutre a través de un fluido que es el agua, ¿no? Es su medio. Entonces, la sirena es la representación de ese medio. Toda la sirena habla del agua, hablando del agua. Y también está hablando, a pesar del tiempo, del conflicto que tenemos con el agua. De Sí. ese Y, conflicto y que... la relación con la naturaleza, que finalmente es este ser mitológico que es mitad persona y mitad animal, Sí, y cómo esta simbiosis y este mestizaje se puede dar perfectamente y convivir en este ser mitológico, y que cada vez finalmente estamos más alejados y más divorciados uh-huh. de Y es porque también hemos perdido la memoria de cómo interpretar el conocimiento, ¿no? De esas verdades. Entonces pensamos que es una iconografía totalmente carente de sentido para nosotros cuando está hablando de lo más profundo, de lo que inclusive es atemporal,
porque es de todos los tiempos, ¿no? Que es el vínculo con nuestros fluidos internos y con nuestros fluidos externos, que es lo mismo. Es una comprensión, estas representaciones iconográficas son una comprensión total y profunda de las verdades de la vida, que están expresadas a través de esta forma, ¿no? Entonces cuando podemos Totalmente. leer, cuando pensamos a sacar las paredes que tenemos alrededor de la comprensión, un poco a tirar abajo esos muros limitantes y podemos entender digamos, a lo que se refiere, viene a auxiliarnos, viene a generar justamente una mirada más esperanzadora de nosotros mismos, ¿no? Esto no es el estudio tal y el análisis de una cosa que no existe o que Claro, existió en un momento. Es algo que tiene permanencia, está vivo, vivo esperando lecturas, vivo esperando que podamos trascender los límites de una comprensión muy superficial sobre las cosas y podamos abrir al corazón de las cosas, que sigue palpitando en una iconografía, en un símbolo o en una práctica ritual como es la de ir a bautizar el instrumento, ¿no? totalmente. Y también Entonces, no me parece fortuito y me parece muy simbólico que este icono tan pregnante y tan vivo en las culturas andinas no haya sido, como vos decías al principio, muy abordado, ni haya despertado tanto interés en historiadores o en historiadores de la arquitectura, ¿no? Y claro, que finalmente, bueno, es una mujer que representa, tiene sí, tanta carga semántica y simbólica, sí, eh, no me parece fortuito para nada, sí, no, para hablando de lo nada. simbólico. Yo quiero agradecer bueno, yo me empecé a encontrar con estas representaciones y empecé a indagar por esto que si bien estas reflexiones son reflexiones personales, pero están nutridas, por ejemplo, de una persona que no hace mucho tiempo, como Teresa Gisbert, que es una historiadora arquitecta de Bolivia, que murió hace unos pocos años, empezó a observar, se detuvo en la observación de esta repetición de esta iconografía en las iglesias en torno al Titicaca, en lugares muy jerarquizados, ¿no? Donde podría estar la representación de Dios Padre o de María, y estaba la representación de la sirena. Entonces ella se empezó a cuestionar. Claro, ella hizo una observación, o, no hay material, por eso yo también sentí que había encontrado como un hueso, yo siempre lo digo en broma, ¿no? Un hueso de un dinosaurio, una tesis biológica la cual es una parte en un rompecabezas, y bueno, la idea es, esto es un pedacito de lo que estamos hablando, de todo lo que hay. Entonces, quería contarles, quería poder mostrarles esto, porque este es un conocimiento en construcción que necesita de la reflexión de parte de todos, ¿no? De todas. Porque como te decía antes, pero arribamos desde un lugar donde hoy podemos hacer una lectura, una nueva lectura Exactamente. de estos símbolos desapercibidos y que vienen a auxiliarnos, vienen a traernos esperanza, vienen a traernos un mundo de sentidos que dejamos de lado y que es dejar de tener heridas y genera una separación con la vida. Entonces, si la mirada del artista también puede traer eso al presente o a traerlo sobre la mesa, qué mejor. Sí, Entonces yo exactamente. sigo sintiendo que la tarea del artista, bueno, eh, tiene muchas posibilidades, o se teje con toda la sociedad, es una posibilidad de comprensión de lo que nos sucede hoy, para no estar tan decepcionados del tiempo y para poder construir una mirada, como te decía, esperanzadora, más positiva, o sentir que tenemos posibilidades de crear todavía y de recrear, que no está todo agotado.
Entonces, bueno, creo que la Sí, también investigación como artística aporta poder eso. mirar el pasado también con otra apertura mental y Exacto. reflexionar acerca del pasado. No sé, yo lo pienso desde la historia de la arquitectura, por ejemplo, Ujú. que siempre las historias de la arquitectura hacen, por ejemplo, énfasis en lo espacial. Lo Ujú. decorativo siempre queda relegado, porque Sí. distintas situaciones fortuitas de la modernidad que ha hecho la arquitectura moderna ha hecho su foco, su hincapié en el espacio, en lo espacial. Ujú. Lo decorativo es algo accesorio, que puede estar pegado a la pared. Adolf Loos dice, equipara el ornamento al delito, para que nos demos una idea de qué injerencia tiene lo decorativo en la arquitectura, ¿no? Ajá. Y cómo en estas culturas americanas lo decorativo no era algo que estaba pegado y es adherido a esta cuestión espacial más importante, sino que tiene una trascendencia y habla sobre una identidad que es una visión diferente a lo europeo, de que estas Exacto. fachadas, retablos, también comunican un montón de símbolos Sí. que nos ayudan a comprender el pasado, pero que también refieren a nuestra identidad como americanos hoy. Sí. Y que Exacto. también estos estudios de revalorización y de nuevas miradas y de rescatar estos elementos que por ahí no han sido centrales en las historias del arte y de la arquitectura, también colaboran a construir nuestra identidad latinoamericana de hoy. Entonces, Exacto. eso me parece maravilloso, tanto del rescate como después de la resignificación de estos símbolos a partir del arte. Ujú. Sí, y esto justamente esta temática de pertenencia, ¿no? ¿A qué pertenecemos? O desde dónde nos pertenecemos nosotros con nuestras ideas, ¿no? Justamente es un poquito una de las cosas que me cuestionaba y que me preguntaba, ¿no? Sobre estas iconografías, sobre todo que esto que vienen a decirnos hoy. Bueno, y volviendo a un principio que es maravilloso en el mundo andino, que es el AINI, la reciprocidad, y es esto de entender que para poder recibir tenemos que ofrendar, ¿no? Ese feedback, ese ida y vuelta, esa dinámica tiene que estar funcionando todo el tiempo. Al final del PowerPoint salía la imagen del charango, mi charango, que lo construyó Gaby Perulán, como les contaba, una gran artista luthier de aquí de Mendoza, extraordinaria música y persona, que yo dije, bueno, por esta comprensión de la dinámica, voy a ofrendar el charango, voy a ofrendar un charango a la sirena, porque entendí que la sirena fue la que charangó. A partir de esa ofrenda, se abrieron los caminos para poder entender qué significa la sirena charanguera y cuál es su presencia hoy, qué viene a decirnos. Por eso también escribí una canción que dice, ¿no? La sirena canta, canta invisible, porque está allí cantando la acción de la memoria del agua. Es ese canto, ese es el canto de vida, es la memoria de la relación saludable con el agua. Porque si no tenemos una relación saludable con el agua, estamos negando nuestra propia génesis, estamos negando el líquido, el elemento que nos da la vida, desde que somos semilla en el vientre materno, esa simbiosis de los dos lados, sea femenino, masculino, que es la vida, la magia, la explosión, el Big Bang, eh, digamos, es la relación con eso, ¿no? Es una de las posibles lecturas y todos podrán hacer otras lecturas. Me gustaría que si hay preguntas, observaciones, críticas, comentarios, lo que fuera, dudas, eh, contar. Si alguien tiene algo para decir. Hola. Hola. Nada, a mí la verdad que me parece un tema súper interesante, además, estar pensando
sobre este tema desde la actualidad también, o sea, decir, bueno, traer estos relatos y traer estas cuestiones y decir, bueno, cómo hoy en día todas estas cosas siguen vivas a su propia forma, ¿no? Que no va a ser lo mismo como hoy se viven a como se vivían hace, no sé, 500 años, obviamente. Pero nada, me parece una actividad muy interesante hacer esto, como bueno, reconocer algo que sucede hoy en el presente. Y me acuerdo de una frase de una compañera de taller que hablaba de rumiar los pasos. Rumiar es como el acto de comer 2 veces o de, como, sí, de masticar como 2 veces el alimento, entonces decir, bueno, volver a caminar sobre esos pasos, volver a rumiarlos y reconocer como las raíces, desde dónde viene esto que hoy hacemos. Y bueno, también como revalorizarlo o ponerlo en valor nuevamente. Totalmente, sí. Sí, siempre tienen cosas nuevas para decirnos, ¿no? Las miradas, revisar, es parte de construirse como persona, ¿no? Sí, en este Porque sentido, no sé, tu postura feminista o tu apelación a la ecología, digamos que son unas miradas actuales sobre aquel pasado, y creo que eso es valioso porque es como una retroalimentación. El pasado, ¿qué nos aporta hoy y cómo nosotros vemos ese pasado y cómo ese círculo se hace infinito y se hace virtuoso? Porque nos lleva a conocernos mejor y a pensarnos otra vez. Y en este sentido también el rumiar está bueno, porque volvemos hacia atrás y ese es nuestro alimento que vuelve a iniciar la cadena. exactamente, sí, totalmente. Sí, también pienso como en esta cuestión que hablaban en un momento del símbolo, de la universalidad que tiene el símbolo con respecto a otras, o comparado con otras cosas, y también cómo el símbolo hoy de la sirena se resignifica. Entonces vos acá también lo resignificás, lo relacionás con otras cosas y está buenísimo porque, bueno, eso como que me encanta poder hacer una lectura desde el hoy a este tipo de cosas. Porque por ahí también está como muy la cuestión historicista, de decir como, bueno, de dónde venimos, de dónde pertenecemos. Entonces, bueno, hablemos de pertenencia hoy, en el tiempo actual, y qué significa para vos este símbolo y hacia dónde lo llevas y qué cosas hoy en día giran en torno a eso. Me parece súper valioso. Bueno, muchas gracias. Totalmente. Ninguno de los símbolos que conocemos se agota. Sigue sonando, está ahí como latente, ¿no? Es un latido, cada símbolo es un latido esperando una mirada que esté preparada para hacer la lectura que ha venido a hacer o a representar, ¿no? Así es. ¿Algo más? Bueno, mejor así porque parece que mi cámara no está muy buena. No sé si se escucha bien. Sí, Bueno, te escucho perfecto. bueno, yo quiero agradecerte haber tenido la posibilidad de construir el, el charango sirena, ofrendado a la sirena. Y comentarles que fue una experiencia, la verdad que muy bonita, acompañar a la Cristina en ese pequeño momento de poder construir lo que ella tanto deseaba. Y que fue también un desafío poder responder al deseo, al deseo que ella tenía. Y por otro lado, para mí fue maravilloso ver cómo ella iba tomando como si fuera una pequeña hilachita y empezaba a tirar de esa hilacha y empezaba a salir cada vez más información y ella realmente se iba maravillando y alucinando con todo lo que empezaba a descubrir y empezaba a obtener información de un lado, información de otro, y ya al último ya planificar su viaje e ir encontrando muchas personas que también empezaron a acompañarla en ese camino, en eso que parecía una locura de ir desentrañando lo que había detrás de esa pequeñísima imagen
que aparecían las fotos del friso de la iglesia de Potosí. Empezar a mirarla y empezar a buscar, y verdaderamente fue muy hermoso y admirable como ella también se entregó a esa tarea. Entonces, lo que hoy ha compartido con nosotros, la verdad es que es el fruto de una incansable búsqueda que ha tenido en todo este tiempo y de un enamoramiento profundo con su temática de investigación, que es algo muy fundamental para poder meterse en una temática de investigación en el que no hay demasiado material y que tiene que ir desentrañando, buscando, rastreando. Me parece una investigación hasta arriesgada, porque no sabías qué ibas a encontrar, Cris. Así es. Entonces, Así es. muchas veces se investiga casi sobre lo seguro, sobre una hipótesis, bueno, pero esta es una investigación arriesgada, así que me encanta también que la estés compartiendo. Muchas gracias, Gaby. Y como Gaby dijo, no se sabía, o sea, yo no sabía nada, no tenía ningún referente, empecé por este camino que yo hago por Bolivia, por Perú, siempre investigando, pero es que esto es ir y adentrarse a lugares, a comunidades, bueno, estos son varios años, varios aventuras de quedar bloqueado el golpe de Estado, me costó salir de Bolivia, después vino la pandemia, bueno, muchísimas cosas, pero he encontrado mucha por este afán, por esta pasión, ¿no? Y eso es algo que nos da el arte, ¿no? La posibilidad de poder, no sé, es tan fascinante el mundo del arte, el mundo de la representación, en cuanto que nos cuentan quiénes somos y que nos dan también estas pautas de cómo seguir, qué somos, qué estamos haciendo, cómo seguir como sociedades. Me parece digamos, es un bálsamo para ciertos momentos como estos de tanto conflicto y tanto caos y tanta crisis. Es un camino de abundancia, porque si bien hay tantas ideas sobre el arte trae una gran abundancia, y yo lo he experimentado en mi vida en todos los aspectos, así es que sí, no está cerrada la investigación, todavía faltan muchas cosas, ordenar un montón de material, pero bueno, este es un acercamiento, un primer acercamiento. Hice un acercamiento en Buenos Aires, en el CCK, hace 2 meses para el Congreso Internacional de Charanguistas, y les cuento que entre artistas eximios, grandes charanguistas del mundo, casi nadie conocía la iconografía de la sirena y la tradición del serenado. O sea, como decía Gaby, no es una cosa que se sepa, es algo que hay que indagar, hay que ir caminando, porque mi afán y mi propósito cuando yo empecé, cuando lo había traído, ¿no? Estamos hablando de una cantora, yo soy cantora charanguera, ¿no? Entonces era una iconografía que podría decir, es una iconografía en la cual yo me siento identificada, pero cuando llegó el primer momento yo no me sentía identificada, porque decía, es una iconografía foránea con un elemento del Andes, y no, después descubrí por qué. Entonces, tener que también vencer esos propios prejuicios y poder darme con libertad a encontrar los significados de esta iconografía, bueno, para mí es una historia, es un propósito de vida hoy. Para mí es el centro ahora de todo. Así es que bueno, por eso estoy tan agradecida de darme la posibilidad de compartirlo, porque me da la posibilidad de seguir pensando todo esto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias, Vero.
No sé si No, queda algo gracias a pendiente, ustedes. alguna pregunta, No, comentario. solo felicitaciones por el chat y bueno, creo que todos estamos muy contentas y contentos. Esperamos que después puedan, los que no pudieron asistir, disfrutar la charla a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, muchas gracias a Extensión Gracias. y a Bueno. Cristina. Muchísimas. Bueno, muchas gracias a ustedes y entre mañana pasado ya va a estar disponible en la plataforma de la facultad. Perfecto. La plataforma de YouTube de la facultad, la grabación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Participaron y hasta pronto.